Una decisión imposible. ¿Hasta dónde llegarías para salvar la vida de un niño? Esta historia explora los límites de la ley y el poder del sacrificio, un secreto que lo cambiará todo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. Una empleada con un pasado oculto fue arrestada después de infringir secretamente múltiples leyes en un intento desesperado por salvar la vida del único hijo de un multimillonario. Un niño enfermo al que todos los demás ya habían dado por perdido. Y mientras los medios la convertían en una controversia nacional, expertos, fiscales y el público exigían un castigo, hasta que llegó el último día en el tribunal, cuando un momento, una acción inesperada y una poderosa decisión del juez lo cambió todo de una manera que nadie en la sala o viendo desde el otro lado del país jamás vio venir. La mansión Montoya era grande, elegante y estaba llena de las cosas más caras que el dinero podía comprar. Cada habitación tenía muebles raros, suelos brillantes y obras de arte que la mayoría de la gente solo ve en los museos. Pero incluso con toda esta riqueza, la casa se sentía fría y vacía. Arturo Montoya, un multimillonario, propietario de una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, vivía allí con su joven hijo, Mateo. Mateo solo tenía 6 años y había estado muy enfermo desde su nacimiento. Tenía insuficiencia renal crónica, una condición grave que requería atención constante. Arturo había perdido a su esposa, Isabela, durante el nacimiento de Mateo. Desde entonces se enterró en el trabajo, dirigiendo su imperio con estricta disciplina, tratando de ignorar el dolor interior. Ya no sabía cómo mostrar amor o afecto. Mateo creció prácticamente solo, rodeado de personal que cambiaba a menudo. Nadie se quedaba mucho tiempo. Rara vez sonreía o jugaba. Su vida se limitaba a rutinas médicas y una tristeza silenciosa. Atrapado en un hogar que carecía de calidez real, Arturo pasaba la mayor parte de su tiempo en su oficina o en la sede de la compañía, asistiendo a reuniones y tomando decisiones que valían millones. En casa apenas veía a Mateo. Creía que darle a su hijo la mejor atención médica era suficiente. Pero en realidad, lo que Mateo más necesitaba era atención, un consuelo y alguien que realmente se preocupara. Las enfermeras iban y venían, haciendo su trabajo sin construir ninguna conexión real con el niño. La casa era más un hospital que un hogar. La habitación de Mateo estaba llena de máquinas, medicamentos y silencio. No tenía amigos. No iba a la escuela. Cada día se sentía igual. A veces se quedaba mirando por la ventana durante horas. Arturo tenía todos los recursos, pero ninguno de ellos podía traer de vuelta a Isabela, o sanar el dolor en el cuerpo y el corazón de Mateo. Cuando los médicos intentaron diferentes tratamientos, nada funcionó. Cada opción fallaba. Estaba claro que la salud de Mateo estaba empeorando, y el tiempo se agotaba más rápido de lo que nadie quería admitir. Una mañana, durante otro chequeo de rutina en casa, el médico principal se sentó con Arturo y le dio la noticia con voz seria. «Su hijo necesita un trasplante de riñón lo antes posible», dijo. Arturo estaba impactado. Hasta entonces, había creído que los costosos tratamientos y las visitas al hospital eran suficientes. No entendía completamente el peligro en el que estaba Mateo. El médico explicó que la condición de Mateo había llegado a un punto en el que ningún medicamento o diálisis podía ayudar más. Solo un trasplante podía salvarlo ahora. Arturo pidió ser examinado de inmediato, pero los resultados mostraron que no era compatible. Eso lo golpeó duro. Nunca se había sentido tan impotente. Tampoco había parientes cercanos por parte de Isabela, ni primos, ni tías, ni tíos. Eran solo Arturo y Mateo ahora enfrentando algo aterrador. El proceso de búsqueda de un donante sería largo e incierto. El tiempo era crítico, pero no había garantía de que encontraran a alguien a tiempo. La situación se había vuelto desesperada. A medida que pasaban los días,
Arturo comenzó a sentir emociones que no se había permitido sentir en años. Culpa, tristeza, miedo. Recordó el rostro de Isabela, su risa y la forma en que solía sostener a Mateo cuando era bebé. Se dio cuenta de lo distante que había estado de su hijo, centrándose en el trabajo en lugar de construir recuerdos. Ahora que Mateo se le escapaba, Arturo finalmente vio cuánto se había perdido. Intentó pasar más tiempo con él, sentándose junto a su cama, leyéndole o simplemente sosteniendo su mano. Mateo estaba débil, pero notó el cambio. Por primera vez en mucho tiempo, había una pequeña conexión entre ellos, pero era demasiado tarde para deshacer el pasado. El equipo médico continuó monitoreando a Mateo de cerca, ajustando máquinas y medicamentos. Aún así, nada cambiaba. El hecho de que su cuerpo estaba fallando. Arturo ordenó a su personal que iniciara una búsqueda nacional de donantes, usando cada contacto, cada favor, cada recurso. Pero el proceso era lento e incierto. Arturo no podía dormir. Por la noche, caminaba por los pasillos de la mansión, pensando en todo. El imperio que construyó ya no importaba. El dinero, el éxito, el respeto, todo se sentía sin sentido ahora. Siempre había creído que podía arreglar cualquier cosa si trabajaba lo suficiente o pagaba la cantidad correcta. Pero esto no era algo que pudiera controlar. El sufrimiento silencioso de Mateo lo atormentaba. La casa, una vez llena de orgullo y poder, ahora se sentía como una prisión. Empezó a evitar la oficina, quedándose más en casa, vigilando a Mateo. El personal notó el cambio en él. Estaba más callado, más serio. Cuando hablaba con los médicos, hacía muchas preguntas, tratando de entender todo. Pero no importaba cuánto lo intentara, la respuesta seguía siendo la misma. Sin un riñón compatible, Mateo no sobreviviría. Era una verdad dolorosa que se hacía más pesada cada día. La fecha límite era invisible, pero se acercaba, y Arturo sabía que estaba cada vez más cerca. Entonces llegó el momento que confirmó el miedo que Arturo había estado tratando de ignorar. Durante una visita programada, el médico regresó con los últimos resultados de las pruebas y repitió tranquilamente el mensaje. Necesita un riñón. Urgentemente. No era una sugerencia, era una advertencia, un hecho. No quedaban otras opciones. Arturo se sentó con las manos temblando. Mateo yacía tranquilamente en su cama, sin saber cuán cerca estaba del borde. El equipo médico estaba cerca, esperando instrucciones. Arturo los miró, luego volvió a mirar a su hijo. El peso del fracaso lo aplastó. Había construido un imperio, pero no podía salvar a su propio hijo. El silencio en la habitación era pesado. Esto ya no era un problema que el dinero pudiera resolver fácilmente. Era una carrera contra el tiempo. Y ya había comenzado sin que nadie se diera cuenta. Una carrera silenciosa y cruel sin línea de meta a la vista. Solo una cosa era cierta. Ya no podía ser ignorado. Fue en una mañana lluviosa que Elena Sánchez llegó a la mansión Montoya. El cielo estaba gris. La entrada estaba mojada y su viejo paraguas apenas resistía el viento. Salió del coche enviado por la agencia con una sola maleta en la mano y caminó hacia la puerta principal. Elena había sido contratada discretamente como la nueva ama de llaves, y nadie en la mansión le prestó mucha atención al principio. Era una mujer callada, hablaba suavemente y no exigía nada a nadie. Sus manos eran ásperas por años de trabajo, y su ropa era sencilla. Aún así, había algo cálido en su presencia. El personal le dio una breve introducción a sus deberes, y ella asintió cortésmente. Su habitación era pequeña, escondida en un rincón de la casa. No parecía importarle. Aunque la casa se sentía fría y formal, Elena parecía tranquila. No vino por el lujo. Vino por algo más, aunque no dijo qué. En los primeros días, Elena se centró en aprender sus tareas. Limpiaba, organizaba y ayudaba en la cocina. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era tranquila y amigable. Lo que sorprendió a todos fue lo natural que conectó con Mateo. Mientras la mayoría del personal mantenía la distancia, Elena se acercó a él lentamente, respetando su silencio. Se sentaba con él durante las comidas, le traía pequeños bocadillos y le leía antes de dormir. Nunca forzó la conversación.
En lugar de eso, simplemente se quedaba, y eso hacía que Mateo se sintiera seguro. En pocos días, el niño, que apenas hablaba con nadie, comenzó a buscarla. Sonreía cuando ella entraba, en la habitación, y le pedía que se quedara más tiempo, después de los cuentos. Nadie más había sido capaz de llegar a él de esa manera. Incluso las enfermeras notaron la diferencia. Elena era amable, paciente y gentil. Su forma de cuidar no era parte del trabajo, era real. Mateo podía sentirlo, y eso marcaba toda la diferencia. Arturo comenzó a notar cambios, aunque no decía mucho. Vio a Mateo sonreír más, hablar más y dormir mejor. Al principio pensó que tal vez le habían ajustado la medicación al niño, pero los médicos dijeron que nada había cambiado. Cuando preguntó a las enfermeras, simplemente señalaron a Elena. Arturo no entendía cómo alguien tan nuevo podía tener tal efecto. Empezó a observarla desde la distancia. Notó la forma en que escuchaba a Mateo, cómo prestaba atención a sus rutinas, cómo respondía cuando él tenía días malos. Nunca perdía la paciencia. Lo trataba como a una persona, no como una tarea. Arturo se sintió agradecido y confundido. No estaba acostumbrado a que alguien marcara la diferencia en su casa, sin pedir nada a cambio. Elena no intentaba impresionarlo. No estaba interesada en complacer al jefe. Su enfoque siempre estaba en Mateo. Esa honestidad destacaba en un lugar donde a la mayoría de la gente solo le importaba hacer su trabajo e irse. Cuando el reloj lo indicaba, a medida que pasaban los días, Elena se convirtió en una parte importante de la mansión. Ayudaba a organizar las citas de Mateo, preparaba comidas ligeras que le gustaban e incluso recordaba a las enfermeras pequeños detalles de su rutina. Todos empezaron a depender de su presencia. Pero mientras Elena daba tanto a los demás, nadie la conocía realmente. Rara vez hablaba de su pasado. Cuando le preguntaban, cambiaba de tema o daba respuestas cortas. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, se sentaba sola y miraba por la ventana con ojos tristes. Guardaba una foto escondida en su habitación y, a veces, lloraba en silencio mientras la sostenía. Nadie veía ese lado de ella. Para el resto de la casa, Elena era fuerte y estable, pero por dentro llevaba un dolor que no compartía. Aún así, incluso con su dolor privado, siempre estaba presente para Mateo. Cualquier dolor que llevara dentro, lo usaba para estar más presente para el niño. Estaba claro que se preocupaba profundamente. Elena prestaba mucha atención a cada informe médico sobre Mateo. Cuando los médicos hablaban, ella escuchaba atentamente, anotaba cosas. Hacía preguntas cuando nadie más lo hacía y trataba de entender todo sobre su condición. Cada vez que llegaba un nuevo análisis, lo revisaba en silencio, con los ojos llenos de preocupación. Las enfermeras asumían que solo estaba siendo minuciosa, pero había más que eso. Cada actualización sobre la salud de Mateo la golpeaba personalmente. Miraba sus números y gráficos como si pertenecieran a alguien que una vez conoció, pero mantenía sus emociones ocultas. No quería que nadie se diera cuenta. Aún así, su comportamiento despertaba la curiosidad de algunas personas. ¿Por qué estaba tan involucrada? ¿Por qué siempre parecía tan dolida después de escuchar los resultados de las pruebas? Pero nadie se atrevía a preguntar. Elena mantenía su pasado encerrado. No estaba allí solo para limpiar y cocinar. Tenía una razón para estar cerca de Mateo, aunque nadie supiera cuál era. Su dolor tenía una historia. El destino había llevado a Elena y Mateo a la misma casa, y algo en eso no parecía casual. Aunque nadie pudiera explicarlo, había una sensación de que sus vidas se habían cruzado por una razón. Elena le aportó a Mateo algo que ningún tratamiento, ninguna enfermera y ningún médico habían podido proporcionar. Le dio consuelo real, cuidado constante y la sensación de ser amado. A cambio, estar cerca de Mateo le dio a Elena algo que ella también había estado extrañando. Nunca lo dijo en voz alta, but estaba claro que estar cerca de él la ayudaba a sentirse menos sola. Había una conexión entre ellos que iba más allá de las palabras. Arturo no lo entendía completamente, pero incluso él comenzó a confiar en ella. Le permitió asumir más responsabilidades sin hacer preguntas. Nadie sabía aún por lo que Elena había pasado o qué dolor todavía llevaba.
Pero una cosa era cierta. Su llegada no fue solo un accidente. Todo estaba a punto de cambiar. Y ya había comenzado. Sin decirle a nadie, Elena decidió tomar medidas por su cuenta. Sabía que la situación de Mateo era crítica y no podía quedarse sentada esperando más. Una noche, después de que todos estuvieran dormidos, tomó silenciosamente los archivos médicos de Mateo y copió la información necesaria. Unos días después, visitó una clínica privada en otra parte de la ciudad. Allí les dijo a los médicos que quería hacerse pruebas de compatibilidad, pero pidió total discreción. No usó su nombre completo y se aseguró de no mencionar a la familia Montoya. Los resultados llegaron rápidamente. Eran una pareja perfecta. Su corazón latió más rápido cuando vio el papel. Se sentó en silencio sosteniendo el informe, sabiendo exactamente lo que haría a continuación. Elena no le dijo a Arturo, no le dijo a las enfermeras, ni siquiera escribió nada en casa. Su decisión era final. Donaría su riñón a Mateo y lo haría sin que nadie supiera que era ella. Esa era la única forma en que lo quería. Elena regresó a la misma clínica y pidió comenzar el proceso de inmediato. Firmó todos los papeles bajo una identidad falsa y les dijo a los médicos que deseaba permanecer anónima incluso después del trasplante. El personal de la clínica accedió a su petición. Organizaron todo con cuidado. La cirugía se programaría discretamente y su nombre nunca se vincularía al archivo del niño. Elena dijo que no quería ninguna atención. Su único objetivo era ayudar al niño. Siguió trabajando en la mansión durante los preparativos, ocultando su estrés y malestar físico. Cuando se fijó la fecha, empacó una pequeña bolsa y se fue sin dar a nadie una explicación clara. Dijo que necesitaba tomarse un tiempo personal por razones de salud. Luego fue directamente a la clínica. La cirugía se realizó temprano en la mañana. Todo salió bien. Elena se quedó en la clínica después para recuperarse. Se sentía débil, cansada y dolorida, pero en el fondo estaba tranquila. Había hecho lo correcto. Pasaron 2 semanas completas y nadie en la mansión tenía respuestas claras. Elena no llamó, y el personal asumió que su problema de salud era grave. Mientras tanto, en el hospital, Mateo comenzó a recuperarse de una manera que sorprendió a los médicos. Su cuerpo aceptó el nuevo riñón sin complicaciones. El equipo médico lo describió como una compatibilidad perfecta y casi demasiado buena para ser verdad. Arturo le informaron que el donante había elegido permanecer anónimo. Le dijeron que no había forma de contactar a la persona. Todo lo que podía hacer era estar agradecido. Arturo estaba confundido y emocionado, viendo a su hijo volver lentamente a la vida. Mateo tenía más energía, comenzó a comer mejor y sonreía más cada día. Las enfermeras estaban asombradas. El cambio fue rápido y claro. Pero mientras los medios comenzaban a hablar de una recuperación milagrosa, Elena permanecía en silencio en su cama de hospital, sanando. Rechazó todas las llamadas de la clínica y evitó ver las noticias. No quería elogios. Lo había hecho por Mateo. Cuando Elena finalmente regresó a la mansión, se veía más delgada y pálida. Se movía lentamente y dijo que había pasado por un problema de salud personal. Nadie hizo demasiadas preguntas. Arturo le dio la bienvenida cortésmente y el personal volvió a sus rutinas. Pero la reacción de Mateo fue diferente. Tan pronto como vio a Elena de nuevo, sonrió ampliamente y corrió hacia ella. La abrazó con fuerza, algo que nunca había hecho antes. Luego con voz suave la llamó mami. Elena se congeló por un segundo sorprendida, pero luego le devolvió el abrazo. No lo corrigió. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero se las secó rápidamente antes de que alguien se diera cuenta. Esa palabra significaba todo para ella. Había perdido a alguien una vez, y ahora, de alguna manera, Mateo le había dado un nuevo propósito. Elena volvió a sus deberes, todavía callada y tranquila, pero ahora su conexión con Mateo era más fuerte que nunca. El vínculo entre ellos ya no era solo emocional, ahora también era físico. Parte de ella estaba dentro de él. Arturo los observó a los dos, más de cerca después de eso. No podía ignorar el cambio.
Elena se veía frágil, pero concentrada. Mateo estaba más brillante y más vivo cada día. Al principio, Arturo estaba feliz de ver a su hijo sano, pero algo comenzó a molestarlo. El momento de la desaparición de Elena y la repentina llegada del donante anónimo se sentían demasiado cercanos para ser una coincidencia. Arturo comenzó a pensar más profundamente. Pidió detalles a la clínica sobre el donante, pero se negaron a revelar cualquier información. Hizo uso de favores y preguntó a personas en hospitales privados si habían oído algo. Lentamente comenzó a atar cabos. Notó la sutil incomodidad de Elena, cómo evitaba ciertas tareas y cuán protectora se había vuelto con Mateo. Las respuestas aún no estaban claras, pero sus instintos le decían que algo importante había sucedido y que Elena estaba en el centro de ello. Mientras tanto, los medios seguían llamándolo un misterio. Los titulares lo llamaban un caso de suerte médica, pero Arturo tenía dudas, incluso con el público llamándolo un milagro y el hospital manteniendo en secreto la identidad del donante. Arturo no podía dejar de pensar en ello. Seguía haciendo preguntas discretas y revisando registros. Cada vez que chocaba contra un muro, su sospecha crecía. Mientras tanto, Elena continuaba su trabajo como si nada hubiera cambiado. Nunca mencionó su ausencia y evitaba cualquier mención del trasplante. Se quedaba al lado de Mateo, ayudando con sus rutinas y alegrando sus días. Mateo se estaba fortaleciendo, riendo más y volviendo lentamente a ser un niño normal. Pero la verdad real, estaba suspendida en el aire como un peso. Arturo podía sentirlo. No quería creer que alguien llegaría tan lejos en silencio. No quería admitir que la mujer a la que apenas notó al principio podría haber salvado la vida de su hijo sin pedir nada a cambio. Pero en el fondo lo sabía, y esa verdad, no importa cuán cuidadosamente oculta, no permanecería enterrada para siempre. El silencio de Elena comenzó a llamar la atención. Durante semanas, había evitado responder preguntas sobre dónde había estado durante su repentina ausencia. Siguió trabajando en la mansión Montoya como si todo fuera normal. Pero en el hospital, las cosas no estaban tan tranquilas. Los administradores habían estado revisando el caso del trasplante, porque algunos de los documentos del donante no parecían correctos. Intentaron contactar al donante registrado, pero el nombre y los datos de contacto no llevaban a ninguna parte. La identificación utilizada era falsa. El hospital tenía reglas estrictas. Y todo sobre este caso comenzaba a parecer sospechoso. El equipo médico, aunque impresionado por los resultados, no podía explicar cómo se había logrado una compatibilidad tan perfecta sin pasar por el sistema regular de donantes. Así que la administración tomó una decisión. Contactaron a la policía. Se inició una investigación silenciosa. Los oficiales comenzaron a revisar los registros del hospital y a buscar cualquier señal de fraude. Elena no tenía idea de que ahora la estaban vigilando de cerca y que su secreto cuidadosamente guardado estaba a punto de ser expuesto. No mucho después, Elena recibió una carta formal citándola para un interrogatorio. Se le dijo que se presentara en una comisaría cercana para dar una declaración relacionada con la donación anónima de riñón. Cuando llegó, trató de mantener la calma, pero estaba claramente nerviosa. Dentro de la sala, los investigadores hicieron preguntas sencillas al principio sobre su trabajo, sus antecedentes y dónde había estado durante su ausencia de 2 semanas. Elena dijo muy poco. Afirmó que había estado enferma y recuperándose en una clínica privada. Negó cualquier conexión con el donante, pero la policía ya tenía dudas. Habían encontrado inconsistencias en los archivos del hospital y descubierto que el nombre falso utilizado para el trasplante estaba conectado a un teléfono desechable pagado en efectivo. Le pidieron una muestra de ADN para compararla con el tejido del donante. Elena se negó al principio, pero las autoridades obtuvieron una orden judicial. Se tomó la muestra. Unos días después llegaron los resultados. Era una coincidencia. Elena había donado el riñón. Cuando Arturo fue informado sobre los resultados de la investigación, quedó impactado. Al principio no supo qué decir, pero a medida que se reveló la verdad completa,
que Elena había usado documentos falsos, un nombre falso, y se había sometido a una cirugía mayor sin la autorización adecuada. Su conmoción se convirtió en ira. No la culpaba por ayudar a Mateo. De hecho, sabía que su sacrificio había salvado la vida de su hijo. Pero lo que lo enfureció fue que lo había hecho todo en secreto, fuera de la ley y sin pensar en las consecuencias. Elena había arriesgado su vida. Si algo hubiera salido mal, nadie habría podido ayudarla. Arturo se sintió traicionado. Había confiado en ella en su casa y cerca de su hijo. Y ahora descubría que ella había infringido leyes graves sin decírselo a nadie. Ese mismo día, Arturo tomó una decisión dolorosa. Llamó a Elena a su oficina. Sus palabras fueron cortas y directas. Le agradeció por lo que había hecho, pero le dijo que estaba despedida. Los medios se enteraron de la historia en cuestión de horas. Los noticieros de todo el país explotaron con titulares. Empleada de mansión detrás de trasplante secreto de riñón. Mujer usa identidad falsa para salvar la vida de niño. Escándalo de donante ilegal sacude a la familia Montoya. Los reporteros se reunieron frente a la mansión. Las cámaras apuntaban a cada coche que entraba o salía. Los periodistas gritaban preguntas en las puertas. Los abogados de la familia se negaron a comentar, pero eso no detuvo la cobertura. La gente en línea tomó partido rápidamente. Algunos elogiaron a Elena como una heroína. Otros la llamaron irresponsable e imprudente. Los programas de entrevistas debatían si sus acciones fueron valientes o criminales. La recuperación de Mateo, una vez vista como un milagro médico, ahora era parte de un escándalo legal. El hospital emitió un comunicado diciendo que estaban cooperando plenamente con la investigación. También comenzaron a revisar sus protocolos de seguridad. Elena, mientras tanto, permaneció en silencio. No habló con los reporteros, no publicó nada en línea. Regresó a un pequeño apartamento y esperó a que se desarrollara su situación legal. Ahora completamente sola de nuevo. Poco después, Elena fue acusada formalmente en el tribunal. Las acusaciones eran serias. Fue acusada de falsificar documentos de identidad, usar un nombre falso para acceder a un procedimiento médico y participar en un trasplante sin seguir los procedimientos legales. El término utilizado fue práctica médica ilegal. El tribunal dijo que aunque el trasplante ayudó a salvar una vida, aún así se hizo fuera de la ley. El juez también mencionó que si la operación hubiera salido mal, el hospital no habría tenido forma de rastrearla o tratarla. El abogado de Elena intentó argumentar que ella actuó por amor y desesperación, no por egoísmo o beneficio, pero el sistema legal no funcionaba basado en emociones. La ley había sido infringida. Elena enfrentaba multas, posible tiempo en prisión y antecedentes penales permanentes. Se sentó en silencio en el tribunal, evitando el contacto visual con la multitud. La sala estaba llena. Los reporteros llenaban cada fila. Cada palabra dicha ese día sería escrita, repetida y compartida en todas las pantallas del país al anochecer. De vuelta en la mansión, la atmósfera había cambiado por completo. Arturo evitó los comentarios públicos, pero las personas cercanas a él notaron que estaba inquieto. Mateo preguntaba por Elena todos los días. No entendía lo que había pasado, solo que ella se había ido. Arturo luchaba por explicar. No quería mentirle a su hijo, pero tampoco podía contarle todo. Mientras tanto, los abogados trabajaban día y noche para manejar a los medios, proteger el nombre de la compañía y distanciar la marca Montoya del escándalo. Aún así, el daño estaba hecho. Los inversores hacían preguntas. Los presentadores de noticias continuaban siguiendo cada paso del caso. Y Elena, que una vez caminaba silenciosamente por los pasillos de la mansión, se había convertido en el centro del debate nacional. La gente hablaba de ella en las calles, en las oficinas y en los hogares de todo el país. La historia ya no era solo sobre un riñón, era sobre la ley, el sacrificio y la ética. Y aunque Elena había desaparecido de la vista del público, la verdad que había intentado ocultar con tanto esfuerzo estaba ahora en todas partes, imposible de ignorar. Elena fue arrestada. La noticia estalló temprano en la mañana. 2 oficiales de policía llegaron a su apartamento con una orden y esposas. Ella no se resistió.
Lo siguió en silencio, manteniendo la cabeza baja mientras los vecinos miraban. En la comisaría fue procesada como cualquier otra persona. Le tomaron las huellas dactilares, la fotografiaron y la metieron en una pequeña celda. Los medios captaron todo. Las cámaras fuera del edificio filmaron toda la escena. Los reporteros gritaban preguntas que ella no respondía. En cuestión de horas, su rostro estaba en todas las noticias. Las plataformas en línea repetían las imágenes del arresto en bucle. Los presentadores de noticias discutían cada detalle. En la mansión Montoya, Mateo lloró cuando escuchó que se habían llevado a Elena. No entendía lo que estaba pasando. Se negó a comer, preguntando una y otra vez cuándo volvería su verdadera mamá. Las enfermeras no sabían qué decir. Arturo intentó consolarlo, pero Mateo no quería a nadie más. La mujer que le había salvado la vida se había ido, y no podía entender por qué nadie la estaba ayudando. En todo el país, la historia estaba en todas partes. Todos los medios de comunicación, sitios web y programas de radio hablaban de Elena Sánchez. Algunos reporteros se centraron en los cargos legales: fraude de identidad, práctica médica ilegal y documentación falsa. Otros investigaron sus antecedentes, tratando de averiguar quién era realmente. Los programas de entrevistas invitaron a médicos, abogados y expertos en moral a dar sus opiniones. Algunos la llamaban valiente, otros imprudente. En línea, la gente discutía sin parar. Los hashtags se extendieron por las redes sociales. Los partidarios pedían su liberación, mientras que los críticos decían: las leyes deben seguirse, incluso cuando las intenciones son buenas. Fuera del juzgado comenzaron las protestas. Algunos llevaban carteles que decían: dejen ir a Elena, mientras que otros gritaban que había infringido la ley. Mientras tanto, Elena permanecía en la cárcel. No habló con los reporteros, no pidió un trato especial. Su silencio la hacía más difícil de leer. Le asignaron un defensor público, un abogado proporcionado por el gobierno, pero incluso él luchaba por obtener respuestas de ella. Elena apenas hablaba, pasando la mayor parte de su tiempo sentada sola, con la cabeza gacha. Dentro de la celda, Elena se sentía cansada. Las paredes eran grises y frías, la cama dura. La comida era sencilla y las luces permanecían encendidas incluso de noche. No se quejó. Siguió las reglas. Dijo sí o no cuando era necesario y evitó peleas con otras reclusas. Pensaba en Mateo constantemente, preguntándose si estaría bien, pero no tenía forma de saberlo. Su abogado la visitó varias veces, tratando de prepararla para el tribunal, pero no la entendía completamente. Le pidió que hablara más, que diera una historia clara que pudieran usar en su defensa, pero Elena permaneció en silencio. No quería explicarlo todo. Creía que si tenía que sufrir para mantener a Mateo a salvo, entonces lo haría. El abogado le advirtió que el caso se veía mal. La evidencia, documentos falsos, registros médicos y pruebas de ADN, era sólida. Nadie cuestionaba ya su papel en el trasplante. El problema era cómo lo había hecho. Eso era lo que le importaba a la ley, no sus razones. De vuelta en la mansión, las cosas se estaban desmoronando de una manera diferente. La salud de Mateo estaba estable, pero emocionalmente estaba decayendo. Apenas hablaba. Se negaba a jugar o comer normalmente. La única palabra que decía a menudo era «mami». Las enfermeras intentaban distraerlo, trayendo libros o juegos, pero nada funcionaba. Arturo lo vigilaba de cerca, pero no sabía cómo ayudar. Al mismo tiempo, estaba lidiando con la presión de todos lados. La compañía farmacéutica estaba bajo escrutinio. Los accionistas querían respuestas. Estaban preocupados por la imagen de la compañía. Los clientes habían comenzado a enviar quejas diciendo que no podían confiar en una compañía involucrada en tal escándalo. Arturo tenía que actuar con calma en público, emitiendo breves declaraciones y celebrando reuniones privadas. Pero por dentro estaba inquieto. No podía dejar de pensar en las palabras de Mateo. «Ella me salvó». Esas palabras se repetían en su mente cada noche. No le importaban las reglas o la opinión pública en esos momentos. Pensaba solo en la mujer que lo había arriesgado todo por su hijo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí.
Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. La fecha del juicio finalmente se fijó. Elena se presentaría en el tribunal en solo unas pocas semanas. Los fiscales estaban preparando un caso sólido. Tenían todos los documentos, imágenes de video de la clínica e incluso declaraciones de testigos. No iban a ser blandos solo porque el caso fuera emocional. La ley era clara. Dijeron que nadie podía usar información falsa para procedimientos médicos. Elena había eludido todo el sistema legal vigente. Había firmado formularios con un nombre falso, mentido a profesionales médicos y participado en un trasplante que debería haber pasado por canales gubernamentales. Elena no lo negó. Admitió lo que había hecho, pero se negó a explicar por qué. La sala del tribunal estaría llena. Los reporteros ya estaban planeando la cobertura. Los medios de comunicación preparaban titulares. Todos esperaban el día. Elena lo enfrentaría todo sola. Sin familia, sin amigos en la sala, sin cartas de apoyo. Lo había dado todo por Mateo. Ahora tendría que lidiar con el precio de su decisión. El escenario estaba listo para el capítulo más doloroso de su historia. Elena estaba sentada en su celda, sabiendo que el juicio estaba cerca. No tenía más movimientos que hacer. Sus acciones eran claras. No había forma de deshacerlas. Mateo, aún esperándola, no entendía por qué alguien que lo amaba estaba siendo tratada como una criminal. Arturo observaba todo en silencio, dividido entre la responsabilidad legal y la culpa personal. La compañía exigía una cosa, pero su corazón susurraba otra. Pensó en la noche en que Elena regresó del hospital, pálida y débil. Recordó la forma en que Mateo la había abrazado y dicho «Mami». Ese recuerdo no desaparecía, pero ahora era demasiado tarde. La maquinaria legal avanzaba. La sala del tribunal estaba lista. Los abogados estaban listos. El país estaba observando. Elena Sánchez, una vez una discreta ama de llaves, estaba ahora en el centro de un escándalo nacional, y nada podía detener lo que venía a continuación. La historia ya no era privada, pertenecía al mundo. Dentro de la sala del tribunal, todos los ojos estaban puestos en la entrada mientras Elena entraba esposada. 2 oficiales la guiaron por el pasillo mientras docenas de personas la miraban fijamente. Las primeras filas estaban llenas de reporteros, representantes de la compañía y miembros del público, muchos de ellos de familias adineradas que habían seguido la historia de los Montoya desde el principio. Sus expresiones mostraban disgusto, ira o curiosidad. Las cámaras disparaban constantemente y el ruido de los obturadores llenaba la sala. Elena mantuvo la cabeza baja, evitando el contacto visual. Se veía cansada, delgada y agotada. Llevaba la ropa sencilla que le habían dado en la cárcel. No había maquillaje, ni joyas, nada que recordara a la mujer que una vez le leía cuentos a Mateo. En el estrado del juez se sentaba un hombre serio con expresión estricta. No sonreía. Mientras Elena tomaba asiento con su defensor público al lado, el silencio en la sala se hizo más pesado. Todos esperaban que comenzara el juicio, inseguros de lo que sucedería a continuación. El fiscal se puso de pie y comenzó su argumento de apertura. Habló alto y claro, asegurándose de que todos pudieran oír. Describió a Elena como alguien que había infringido la ley de varias maneras. Dijo que era imprudente, egoísta y que actuó sin pensar en las consecuencias. Repitió que había usado un nombre falso, proporcionado documentos falsos y pasado por un procedimiento médico sin seguir los protocolos legales. Según él, Elena había puesto sus propias emociones por encima de la seguridad pública. Le dijo al jurado que, aunque el resultado fue positivo, la vida de Mateo se salvó. Eso no cambiaba el hecho de que se había cometido un delito. Les advirtió que no dejaran que los sentimientos nublaran su juicio. La ley, dijo, existía para proteger a todos y nadie estaba por encima de ella. Elena permaneció quieta, sin reaccionar a sus palabras. Su abogado intentó responder, pero su voz era más suave, menos segura.
Le pidió al jurado que considerara las razones de Elena, pero no tenía mucho con qué trabajar. Elena todavía no había hablado. El juez le pidió a Elena que se pusiera de pie. Era hora de su testimonio. La sala quedó en completo silencio. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos. Elena se levantó lentamente. Miró alrededor de la sala por un segundo, luego se enfrentó al juez. Le temblaban las manos, pero empezó a hablar. Su voz era baja al principio, pero firme. Le dijo al tribunal que años atrás había tenido una hija, una niña que había sufrido de insuficiencia renal igual que Mateo. Elena explicó cómo había trabajado duro, pero no podía pagar los costosos tratamientos. Dijo que vio a su hija debilitarse cada día hasta que murió en sus brazos. Elena hizo una pausa para contener las lágrimas. Luego dijo que cuando vio a Mateo, sintió el mismo miedo. No podía dejar que otro niño muriera, no cuando ella podía hacer algo al respecto. Sabía los riesgos, sabía que era ilegal, pero eligió actuar porque no. Podría vivir consigo misma si se quedaba callada de nuevo. Mientras Elena hablaba, la sala cambió. El ambiente ya no era frío y duro. La gente comenzó a mirarla de manera diferente. Varios miembros del jurado bajaron la mirada o se secaron los ojos. Incluso algunos de los reporteros dejaron de escribir y solo escucharon. Elena continuó explicando que no quería elogios, dinero o atención. Por eso lo había ocultado todo. Solo quería salvar a Mateo, dijo, que creía que un sistema que permite que los niños ricos vivan y los pobres mueran ya está roto. No quería infringir la ley, simplemente no quería perder a otro niño. Su voz se quebró, pero terminó su historia. Cuando volvió a sentarse, la sala permaneció en silencio por un largo momento. El fiscal se puso de pie de nuevo. No mostró emoción. Simplemente repitió su punto. Un crimen sigue siendo un crimen. Le recordó al tribunal que los sentimientos personales no deben decidir la justicia. Sus palabras fueron frías pero claras. La ley no se doblegaba por historias personales, dijo. Ni siquiera por esta. Después de que terminaron todas las declaraciones, el juez dio instrucciones al jurado. Les recordó que su trabajo era decidir basándose en la ley, no en la emoción. El jurado luego abandonó la sala para comenzar a deliberar. Podría llevar horas, tal vez incluso días. Elena fue llevada de regreso a una pequeña sala de espera. Fuera del juzgado, las multitudes se reunieron. Algunas personas sostenían carteles apoyando a Elena, otras sostenían carteles exigiendo justicia y castigo. Los canales de noticias instalaron cámaras y transmitieron actualizaciones en vivo. En línea, el juicio era tendencia. Las redes sociales explotaron con debates. Algunas personas la llamaban heroína. Otras decían que no tenía derecho a hacer lo que hizo. La gente discutía en comentarios, videos y artículos. La sala del tribunal permaneció cerrada. Nadie sabía cuánto tiempo tardaría el jurado. Adentro, Arturo esperaba en silencio. Había asistido a cada parte del juicio, pero no había dicho nada públicamente. Cerca de él, Mateo se había quedado en casa, demasiado joven para entender todo, pero seguía preguntando por Elena cada noche. El mundo contuvo la respiración. El jurado aún no había regresado, pero el peso de su decisión ya se sentía. Los reporteros actualizaban sus teléfonos. Los abogados esperaban con sus notas listas. Los guardias de seguridad estaban junto a las puertas. Dentro de la sala del jurado, 12 personas intentaban decidir si Elena era culpable de infringir la ley y, de ser así, cuál debería ser su castigo. Afuera, parecía que todo el país estaba mirando. Nadie sabía hacia dónde iría el veredicto. Algunos creían que el jurado mostraría misericordia. Otros creían que el tribunal la usaría de ejemplo. Elena estaba sentada sola en la sala trasera, mirando al suelo, con las manos juntas en el regazo. No lloraba, no hablaba. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Ahora, su destino descansaba en manos de extraños. La sala permaneció en silencio. El juez permaneció inmóvil. Y en algún lugar del país, la gente miraba sus pantallas, esperando. El jurado seguía deliberando, y toda la nación contenía la respiración. Justo antes de que el jurado regresara con el veredicto final, sucedió algo completamente inesperado. La sala estaba llena y tensa. La gente esperaba en silencio. La puerta se abrió de repente y Mateo entró corriendo.
El alguacil intentó detenerlo, pero fue demasiado rápido. Corrió directamente a través de la sala, pasando junto a abogados y reporteros hasta que llegó a Elena. Sin decir nada, la abrazó con fuerza. Ella se arrodilló, abrazándolo también, sorprendida y emocionada. Las lágrimas ya corrían por el rostro de él cuando levantó la vista y gritó lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera. ¿Hiciste lo correcto? ¡Mami! La sala se congeló. La gente jadeó. Algunos se cubrieron la boca. Incluso el juez pareció desconcertado. Mateo siguió abrazando a Elena, negándose a soltarla. Los guardias de seguridad dudaron, sin saber qué hacer. Todos podían ver que la emoción del niño era real. Nadie le había dicho qué decir. Salió de su corazón. Ese momento golpeó la sala más fuerte que cualquier argumento que los abogados hubieran hecho todo el día. Arturo, que había estado en silencio durante la mayor parte del juicio, se levantó de su asiento. Su rostro se veía diferente, cansado, emocional, roto. Caminó lentamente hacia el frente de la sala y pidió permiso al juez para hablar. El juez se lo permitió. Arturo se volvió para mirar a la gente en la sala. Miró a Elena, luego a Mateo, que todavía estaba en sus brazos. Su voz tembló cuando comenzó a hablar. Admitió que había cometido errores, grandes errores. Dijo que había sido un cobarde por no defender a Elena desde el principio. Admitió que le había importado más la imagen pública y los negocios que la verdad. Arturo dijo que Elena había hecho algo que él no podía hacer, ni siquiera con todo el dinero que tenía. Le había dado amor a Mateo, le había dado vida y lo había hecho sin pedir nada. Miró al juez y dijo: si salvar la vida de mi hijo es un crimen, entonces yo también soy culpable. El fiscal objetó lo que Arturo estaba diciendo. Dijo que las emociones estaban demasiado altas y que el tribunal necesitaba mantenerse enfocado en la ley. Repitió que Elena había cometido delitos graves y que ninguna cantidad de simpatía pública podría cambiar eso. Pero la sala ya no estaba con él. La multitud no gritaba ni protestaba, pero su silencio lo decía todo. La gente tenía lágrimas en los ojos. Los reporteros habían dejado de tomar notas. Incluso los miembros del jurado parecían conmovidos. El abogado defensor de Elena se levantó e hizo una última petición. Pidió un perdón total, una amnistía legal basada en circunstancias extraordinarias. Argumentó que las acciones de Elena, aunque ilegales, habían salvado una vida y provenían de un lugar de amor y sacrificio. Le recordó al juez que la justicia no se trata solo de castigo, sino también de entender la historia completa. Le pidió al tribunal que no solo mirara la ley, sino a las personas afectadas por ella. El juez hizo una larga pausa. Miró alrededor de la sala y dijo que la ley era estricta, pero que también dejaba espacio para el contexto. Recordó a todos que los jueces tenían el deber de sopesar los hechos, la evidencia y el impacto humano. Dijo que tomaría un breve receso para revisar todo, nuevamente antes de anunciar la decisión final. Mientras salía de la sala, nadie se sentó. La multitud permaneció de pie. Elena estaba sentada en silencio, sosteniendo la mano de Mateo. Tenía los ojos rojos, pero estaba tranquila. Arturo se sentó de nuevo, mirando al suelo. Los reporteros susurraban entre ellos, preparándose para un posible giro. Fuera del juzgado, las multitudes se reunieron esperando cualquier noticia. Las cámaras estaban listas. Las redes sociales ya habían explotado con videos de la dramática entrada de Mateo. Adentro, nadie sabía qué decidiría el juez, pero algo había cambiado. El juicio ya no era solo sobre reglas. Se había convertido en sobre personas, sobre la vida, el amor y hasta dónde alguien podía llegar para proteger lo que le importaba. Después de una larga espera, el juez regresó. Todos se pusieron de pie. La sala estaba en silencio. El juez miró directamente a Elena. Habló clara y tranquilamente. Considerando todos los hechos, dijo, este tribunal declara a Elena Sánchez inocente de todos los cargos formales. Por un momento nadie se movió. Luego, la sala estalló. La gente empezó a vitorear. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Los reporteros corrieron a enviar la noticia. Las cámaras capturaron cada segundo. Elena se quedó quieta por un momento, atónita. Luego Mateo la abrazó de nuevo,
más fuerte que antes. Arturo se acercó y puso una mano en su hombro. No dijo nada, pero la mirada en su rostro lo decía todo. El juez pidió orden en la sala, pero su voz se perdió en el ruido. El equipo de la fiscalía parecía impactado, pero no dijo nada. El abogado de Elena exhaló profundamente, abrumado por el alivio. Se acabó. Ella era libre. El riesgo que había corrido, el dolor que había soportado, todo había llevado a este momento. Una sala llena de gente acababa de presenciar la justicia con corazón. Fuera del juzgado, la noticia se extendió rápidamente. La gente vitoreaba en las calles. Elena y Mateo salieron juntos, tomados de la mano, con Arturo siguiéndolos. Las cámaras siguieron cada paso, pero esta vez nadie intentó esconderse. Elena ya no era una criminal. No era solo una empleada o una mujer misteriosa. Era alguien que había tomado una decisión. Y esa decisión lo había cambiado todo. Su historia había llegado a todo el país. Y ahora estaba cambiando la forma en que la gente pensaba sobre la ley, el sacrificio y la familia. Los presentadores de noticias lo llamaron el juicio que cambió una nación. Los comentaristas dijeron que el veredicto sería recordado durante años. Pero a Elena no le importaban los titulares. Solo le importaba que Mateo estuviera a salvo. Mientras subían al coche, Mateo la miró y sonrió. «Vamos a casa ahora, ¿verdad?», preguntó. Elena asintió, su voz suave. «Sí, vamos». A su alrededor la gente seguía vitoreando. Pero para Elena, lo único que importaba era sostener la mano de Mateo y saber que él seguía vivo. Libre al fin, Elena se desplomó en el suelo de la sala del tribunal, todavía sosteniendo a Mateo fuertemente en sus brazos. No le importaban las cámaras, la gente mirando o el ruido a su alrededor. Su cuerpo se rindió por un momento y lloró abiertamente. Mateo la abrazó con la misma fuerza, negándose a soltarla. Sus pequeñas manos se aferraron a su espalda y susurró: «Realmente te quedas, ¿verdad?». Elena asintió, incapaz de hablar. Toda la sala observaba en silencio. Nadie se movió. Una mujer que había entrado al tribunal esposada hacía solo unas horas estaba ahora en el suelo, rodeada de apoyo y emoción. Algunas personas lloraron, otras aplaudieron de nuevo. Incluso los oficiales del tribunal se hicieron a un lado, dándole espacio. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sintió sola. No se sintió como una criminal o solo una cuidadora. Se sintió humana, y con Mateo en sus brazos se sintió completa. Ese momento no se trataba de ganar. Se trataba de finalmente ser vista, finalmente estar a salvo y finalmente ser libre. Fuera de la sala del tribunal, los medios ya estaban reescribiendo la narrativa. Días antes la habían llamado criminal, fraude, incluso peligrosa. Ahora los titulares usaban palabras como heroína, madre y ejemplo de amor verdadero. Los reporteros se reunieron fuera del juzgado para entrevistas, pero Elena no habló con ninguno de ellos. Solo tomó la mano de Mateo y caminó con él hacia el coche. Esa noche, los principales canales de noticias contaron su historia en detalle. Los programas de entrevistas invitaron a expertos legales a discutir el juicio, inusual pero poderoso. Las plataformas de crowdfunding explotaron con actividad. Miles de personas donaron para ayudar a Elena a reconstruir su vida. Algunos ofrecieron vivienda, otros ofrecieron trabajos. Una campaña simplemente decía: «Devolvamos algo a la mujer que lo dio todo». En pocos días se recaudó suficiente dinero para mantenerla a ella y a Mateo. Durante años, personas de todo el país e incluso de otros países dejaron mensajes, diciendo que estaban conmovidos por su historia. Elena no pidió nada de eso, pero esta vez el mundo dio sin que ella lo necesitara. Arturo también habló públicamente. En una conferencia de prensa formal, vistiendo un traje oscuro y de pie, frente al logo de la compañía Montoya, se dirigió al público directamente. Su voz era firme, pero sus palabras eran humildes. Admitió sus errores. Dijo que había fallado no solo como empresario, sino como padre y ser humano. Le dijo a la prensa que Elena le había dado a Mateo algo que ninguna cantidad de dinero o medicina podía proporcionar: amor real. Luego, con emoción en la voz, le pidió perdón. También hizo un anuncio.
Le ofreció a Elena un papel permanente en la vida de Mateo, no como empleada, sino como su tutora y guardiana legal. No hay maestro, niñera ni médico en el mundo que pueda criar a Mateo mejor que la mujer. Que lo salvó, dijo Arturo. La noticia se extendió rápidamente y la gente respondió positivamente. Fue un momento poderoso. Un multimillonario admitiendo sus fracasos y enalteciendo a la mujer que una vez había despedido con ira y miedo. Elena no respondió de inmediato. Estaba abrumada por todo. La victoria en el tribunal, la fama repentina, el dinero, el apoyo público y ahora la oferta de Arturo. No quería tomar decisiones en medio de tanto ruido. Su primer instinto fue decir que no. No quería vivir en una mansión ni asumir un título formal. Solo quería paz. Pero esa noche, mientras empacaba algunas de sus cosas en el lugar temporal, donde se había estado quedando, Mateo se sentó a su lado. Estaba callado, sosteniendo uno de los dibujos que había hecho, una imagen de ellos juntos, etiquetada Mami y yo. Después de unos minutos, la miró y dijo, «Por favor, quédate. Por favor, sé mi mami». Elena no respondió de inmediato. Él lo repitió, «Por favor, mami». Su voz se quebró un poco. Ella lo miró, vio la honestidad en sus ojos y finalmente asintió. Lo abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Ya no era solo una decisión, era una elección del corazón. Con el claro deseo de Mateo y el apoyo total de Arturo, Elena y su abogado regresaron al tribunal días después. Esta vez no fue para un juicio, sino para una solicitud, el reconocimiento legal de Elena como la madre de Mateo. El tribunal revisó su caso, incluidas sus acciones, el vínculo entre ellos y las propias palabras de Mateo. El juez, que una vez la había declarado inocente, ahora escuchaba de nuevo, esta vez con menos tensión en la sala. Los trabajadores sociales confirmaron que Mateo nunca había mostrado una conexión como esta con nadie más. El psicólogo que lo había observado dijo que el niño veía a Elena como su verdadera madre, no solo emocionalmente, sino completamente. Elena misma permaneció callada la mayor parte del tiempo. Pero cuando le preguntaron, simplemente dijo, «Cuidaré de él por el resto de mi vida. Eso es todo lo que quiero». Después de un tiempo, el juez dio su decisión. El tribunal aprobó la adopción emocional. Elena Sánchez era ahora oficial y legalmente la madre de Mateo. La sala aplaudió de nuevo, esta vez con paz, en lugar de conmoción. Elena ya no era solo la mujer que salvó la vida de un niño. Ya no era un titular o un nombre en un caso legal. Ahora era una madre elegida por un niño, apoyada por una familia y reconocida por la ley. Su viaje la había llevado del silencio y el dolor a la justicia y el amor. La mujer, una vez ignorada por el mundo, ahora tenía un lugar al que pertenecía. La mujer, una vez vista como una criminal, era ahora el símbolo de algo más grande. Una historia sobre sacrificio, amor y segundas oportunidades. Elena salió de la sala del tribunal con Mateo, sosteniendo su mano fuertemente. Los reporteros estaban afuera de nuevo, pero esta vez vitorearon. No se detuvo para entrevistas. No lo necesitaba. Su historia había sido contada en su totalidad. Todo lo que importaba ya se sabía. Miró a Mateo y sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Y juntos avanzaron, no como empleada y niño, no como heroína y superviviente, sino simplemente como madre e hijo. Con el tiempo, Elena encontró su voz y propósito de una nueva manera. Después de todo lo que pasó, la gente escuchaba cuando hablaba. Se convirtió en una figura pública no porque quisiera fama, sino porque su historia tocó a tanta gente. Las organizaciones la invitaron a hablar sobre la donación de órganos, la injusticia médica y la necesidad de un cambio en los sistemas de atención médica. Habló abiertamente sobre lo difícil que fue ver morir a su hija porque no tenía el dinero ni el acceso al tratamiento. Explicó cómo nadie debería tener que tomar decisiones ilegales solo para salvar la vida de alguien. Con la ayuda de Arturo, creó una organización sin fines de lucro centrada en promover la donación de órganos y hacer que la atención médica sea más asequible y accesible. No solo hablaba en eventos,
Trabajaba tras bastidores, ayudando a familias, creando programas educativos y hablando con legisladores. Elena usó su pasado no para sentir vergüenza, sino para mejorar las cosas para los demás. Lo que casi la destruyó se convirtió en la base de algo poderoso y duradero. Arturo la apoyó desde el principio. Después del juicio y la adopción, dio un paso atrás en su compañía. Entregó el liderazgo a un equipo de confianza y dejó claro que estaba priorizando a su hijo. Durante años se había escondido detrás de su negocio, usando el trabajo como un escudo contra sus emociones. Pero después de todo lo que pasó, cambió. Pasaba más tiempo en casa, no solo físicamente, sino completamente presente. Ayudaba con las rutinas de Mateo, participaba en su vida escolar y reconstruía su relación. Al principio, fue extraño para él. Había pasado años pensando que el dinero podía resolverlo todo. Ahora se daba cuenta de que lo que más importaba no se podía comprar. También dio apoyo financiero total a la organización sin fines de lucro de Elena. Y usó su influencia para abrir puertas que ella no podría haber abierto sola. No trató de liderar el proyecto. Siguió su ejemplo. Arturo había encontrado la redención al convertirse en el padre que Mateo necesitaba. El frío empresario había desaparecido, reemplazado por alguien más suave, más tranquilo y más humano. Mateo, que una vez tuvo una vida llena de médicos, máquinas y soledad, creció rodeado de amor y paz. Su salud se mantuvo estable y no necesitó más tratamientos importantes después del trasplante. Fue a la escuela como cualquier otro niño. Practicó deportes, hizo amigos y disfrutó de una vida normal. No creció a la sombra de la enfermedad o la riqueza, sino en un hogar lleno de risas, rutina y calidez emocional. La mansión, una vez fría y silenciosa, cambió por completo. Las habitaciones que solían estar vacías y tranquilas, ahora tenían dibujos. Pegados en las paredes, juguetes en el suelo y música sonando durante la cena. Las comidas familiares se volvieron regulares. Las conversaciones reemplazaron el silencio formal. El personal, antes distante y rotativo, ahora era parte de algo más estable. Elena se aseguró de que Mateo entendiera de dónde venía, lo que había superado y lo afortunados que eran ambos. Mateo sabía quién lo había salvado, no solo con un riñón, sino con amor real. Nunca olvidó lo que Elena significaba para su vida. Elena tampoco olvidó nunca sus raíces. A pesar de su nueva vida, recordaba los años difíciles, los días limpiando casas para personas que apenas la notaban, el dolor de ser invisible. Ese recuerdo la empujó a hacer más por otras trabajadoras domésticas. A través de su organización, lanzó un programa que ofrecía becas, capacitación y apoyo legal para amas de llaves y niñeras en todo el país. Muchas de estas mujeres habían trabajado en silencio durante años, al igual que Elena una vez lo hizo. Ahora estaban aprendiendo, hablando y cambiando sus vidas. Elena no se sentaba en una oficina dando instrucciones. Las visitaba, escuchaba sus historias y las ayudaba personalmente. Se aseguró de que su organización sin fines de lucro no solo hiciera ruido, sino que creara resultados reales. Creía que la dignidad y la educación no eran privilegios, sino derechos. Su voz tenía peso, no porque fuera famosa, sino porque había vivido la lucha. No hablaba por ellas, era una de ellas, y se aseguró de que supieran que no estaban olvidadas. Su historia fue compartida una y otra vez. Se convirtió en un libro escrito por un periodista que siguió el caso desde el principio. Luego vino un documental que mostraba imágenes reales del juicio, entrevistas y el trabajo de Elena después. Finalmente se hizo una película. Ganó premios y llegó a audiencias internacionales. Los actores interpretaron los papeles, pero el corazón de la historia siempre fue real. La gente lloraba en los cines, no porque fuera dramático, sino porque era verdad. Elena vio la película una vez. No disfrutaba viéndose a sí misma en la pantalla. Para ella no era entretenimiento. Era un recuerdo doloroso, pero también lleno de significado. No le importaban los premios o la atención.
Solo aceptó la película porque podría ayudar a alguien más a sentirse visto o a tener esperanza. La historia de Elena no se trataba de convertirse en un símbolo. Se trataba de sanar, construir y asegurarse de que nadie más tuviera que luchar solo como ella lo hizo una vez. Pero lo que realmente más le importaba a Elena no estaba en los discursos, los titulares o las recompensas. Eran las mañanas sencillas en casa, sentada frente a Mateo en la mesa de la cocina. Todos los días desayunaban juntos. Hablaban de la tarea, bromeaban sobre cosas tontas o simplemente se sentaban en un silencio cómodo. No había máquinas alrededor, ni salas de tribunal, ni miedo, solo paz. Nadie les decía cómo actuar o qué decir. Habían encontrado su propio ritmo, tranquilo y fuerte. Elena ya no sentía miedo de perderlo todo. Ya había perdido mucho una vez, y ahora entendía lo que era realmente importante. El mundo había cambiado sus vidas, pero el amor las había reconstruido. Dos corazones rotos, el de ella y el de Mateo, se habían encontrado, y al hacerlo, ambos habían sanado. Al final, eso era todo lo que Elena siempre quiso. No la perfección, no los elogios. Solo esta luz de la mañana, comida caliente, un niño sano y la oportunidad de amarlo cada día sin miedo, sin dolor y sin un pasado que los detuviera. En la graduación de la escuela secundaria de Mateo, el auditorio estaba lleno. Las familias llenaban cada asiento sosteniendo flores y globos. Los maestros estaban orgullosos cerca del escenario. Los estudiantes llevaban sus togas y birretes, emocionados y nerviosos. Cuando llegó el momento de que el mejor estudiante de la clase hablara, a todos los ojos se volvieron hacia Mateo Montoya. Subió al podio con tranquila confianza. Las luces sobre él eran brillantes, pero sus ojos estaban enfocados en un lugar, la primera fila donde estaba sentada Elena. Llevaba un atuendo sencillo, nada elegante, solo el mismo tipo de ropa que siempre usaba. Pero para Mateo, ella destacaba más que nadie en la sala. Respiró hondo y comenzó su discurso. Habló sobre el trabajo duro, sobre superar las luchas y sobre las personas que dan forma a nuestras vidas. La multitud escuchaba atentamente. Luego su voz se suavizó. Dijo: «Mi madre no solo me dio la vida, me enseñó qué hacer con ella». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. La sala quedó en completo silencio por un momento. El público respondió con fuertes aplausos y ovaciones de pie. Los maestros aplaudieron. Los padres se secaron los ojos. Algunas personas ni siquiera conocían a Elena personalmente, pero entendieron el peso de las palabras de Mateo. Elena permaneció sentada al principio, abrumada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el programa con el nombre de Mateo, el niño al que una vez cuidó en silencio, en secreto. Ahora se erguía alto y fuerte, hablando con confianza y corazón frente a cientos. Mateo la miró como si el resto de la sala no existiera. Después de terminar su discurso, bajó del escenario. Sin dudarlo, caminó directamente hacia ella. Ella se levantó lentamente. Él no dijo nada al principio. Simplemente la abrazó. Un abrazo largo y apretado, del tipo que lo decía todo sin necesidad de palabras. Las cámaras capturaron el momento. Fotógrafos de medios locales y nacionales ya estaban allí. En cuestión de horas, la imagen se había difundido en línea nuevamente. Aparecieron titulares: Mateo Montoya honra a su madre en la graduación. El mundo estaba mirando de nuevo. Pero para Elena y Mateo, el mundo exterior ya no importaba. La fama, la atención, los titulares, nada de eso había sido nunca su objetivo. Lo que importaba era lo que compartían en privado. Ese momento entre ellos no se trataba de la aprobación pública. Se trataba de amor, de años de lucha, de sacrificios silenciosos que solo ellos dos entendían realmente. Cuando se abrazaron, los recuerdos volvieron. Visitas al hospital, cuentos antes de dormir, salas de tribunal y desayunos tranquilos. Habían vivido todo eso juntos. Y ahora estaban lado a lado, no como personas rescatadas por suerte, sino como personas que se eligieron mutuamente una y otra vez. Después de la ceremonia, evitaron la gran celebración. Fueron a casa. Prepararon una cena sencilla y se sentaron a la mesa de la cocina como siempre lo hacían. Sin decoraciones, sin reporteros, solo paz. Hablaron sobre el futuro, sobre la universidad,
sobre cosas sencillas. El mundo vio un hermoso titular. Pero para Elena y Mateo, fue solo otro momento tranquilo y significativo en la vida que habían construido. A lo largo de los años, Elena nunca había pedido elogios. Nunca había intentado ser nada más de lo que ya era, una madre. Todavía usaba sus zapatos sencillos y mantenía su vida simple. Preparaba el desayuno, le recordaba a Mateo que usara una chaqueta en las mañanas frías y todavía le preguntaba si había comido lo suficiente. Eso no cambió con la atención de los medios o los premios. Ella siguió siendo la misma, pero a los ojos de muchos se había convertido en un símbolo. No de fama, sino de algo más fuerte. La prueba de que la familia no proviene solo de la sangre. Proviene del amor, del esfuerzo y de estar presente incluso cuando las cosas son difíciles. Las escuelas contaban su historia en las aulas. Las organizaciones sin fines de lucro usaban su ejemplo en programas de capacitación. Pero ella nunca se vio a sí misma como una heroína. Solo se veía a sí misma como alguien que tomó una decisión y la llevó a cabo. Lo que le importaba no era ser recordada por el mundo. Lo que importaba era ser recordada por Mateo como la que se quedó, la que se preocupó, la que lo amó. Mateo nunca olvidó. Incluso a medida que crecía, comenzaba a pensar en la universidad y exploraba el mundo más allá de su hogar. Se mantuvo cerca de Elena. A menudo repetía algo que había dicho desde que tenía 6 años. «Hiciste lo correcto, mami». Lo decía durante cenas tranquilas, durante los cumpleaños y a veces, justo antes de salir por el día. Cada vez Elena sonreía, a veces con lágrimas en los ojos. Esas 4 palabras eran más poderosas que cualquier trofeo, cualquier título o cualquier cantidad de dinero. Le recordaban que había tomado la decisión correcta cuando todo parecía imposible. El vínculo entre ellos no se debilitó con el tiempo. Solo se hizo más fuerte. Él no la veía como alguien que lo salvó una vez. La veía como alguien que había elegido amarlo todos los días. Ese amor no era ruidoso, pero era constante, y moldeó al hombre en el que se estaba convirtiendo. Y cada vez que él decía esas palabras, le recordaba a ella que lo que habían construido nunca podría deshacerse. Elena ya no necesitaba que el mundo la aclamara. Ya había recibido el único reconocimiento que realmente importaba. Sentada en esa sala de graduación con cientos de personas a su alrededor. Solo había oído una voz, la de Mateo, cuando dijo: «Mi madre no solo me dio la vida, me enseñó qué hacer con ella». Sintió que algo se asentaba dentro de ella. Paz. Años de dolor, sacrificio y resistencia silenciosa habían llevado a ese momento. No era solo la mujer que una vez salvó a un niño. Era su guía, su ejemplo, su hogar. Y cuando Mateo la abrazó después de su discurso, el mundo se desvaneció. No vio cámaras ni luces. Vio a su hijo, el mismo niño pequeño que una vez le rogó que se quedara. Ahora, años después, él seguía allí, siguiéndola eligiendo. Y en ese momento final, cuando el mundo aplaudió y Mateo susurró de nuevo: «Hiciste lo correcto, mami», ella supo que nada más importaba. Ni antes ni después. Esa verdad, su verdad, permanecería con ellos para siempre.